A la palabra así al legislador representante de la provincia de Imbabura, Mario Ruiz. Buenas tardes, señora presidenta, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Este informe que vamos a presentar de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y la Interculturalidad se basa principalmente porque la Constitución de la República declara que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Y a decir del profesor Ramiro Ávila, esto tiene que ver con un modelo de Estado que involucra que los derechos de las personas sean a la vez límites de poder y vínculos. Límites porque ningún poder los puede violentar y vínculos porque los poderes del Estado están obligados a enfatizarlos, procurándose la maximización del ejercicio de derechos. La limitación del poder y la máxima efectivización de los derechos exige del Estado ecuatoriano la adopción de deberes esenciales de respeto, garantía y promoción, más aún en aquellos contextos de protesta social. Libre ejercicio de los derechos de participación, expresión y asociación, y en los cuales exista riesgo derivado del uso de la fuerza contra la población civil. Los hechos acaecidos en el contexto de la movilización nacional de junio del 2022 y el trabajo desarrollado por la Comisión de Garantías Constitucionales en cumplimiento al mandato realizado por este Pleno, han permitido evidenciar que el Gobierno Nacional incumplió sus obligaciones de respeto, garantía y promoción de los derechos, inobservando el bloque de constitucionalidad ecuatoriano y afectando de manera grave y en algunos casos irreparable la vida, la libertad, la integridad personal y la salud de mujeres, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, adultos, defensores de los derechos humanos y líderes sociales, entre otros. Si me permite, señora presidenta, puede que por secretaría se pase las láminas que han sido pasadas a través de mi despacho. Proceda, señor secretario, por favor. Con su autorización, presidente encargada, procedemos con la reproducción correspondiente. El 24 de mayo del 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE, emitieron un comunicado al Ecuador, anunciando que desde el 13 de junio del 2022 se iba a dar un paro nacional indefinido. Esta medida de movilización fue el resultado de la ausencia de políticas públicas y respuestas concretas del Gobierno Nacional a las exigencias en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores sociales. Las organizaciones indígenas y sociales requirieron 10 puntos. 1. Reducción y no más subida de los combustibles. 2. Alivio económico para las familias con la moratoria del mínimo de 1 año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero. 3. Precios justos en los productos del campo. 4. Empleo y derechos laborales. 5. Moratoria a la ampliación de la frontera extractivista minera y petrolera, así como auditoría de reparación integral por los impactos socioambientales. 6. Respeto a los 21 derechos colectivos. 7. Alto a las privatizaciones de los sectores estratégicos. 8. Políticas de control de precios y no especulación en los productos de primera necesidad. 9. Salud y educación. 10. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas
para enfrentar la ola de violencia, sicariato, delincuencia y narcotráfico. Si pasamos la lámina, por favor. Todo lo que nosotros recogimos en la Comisión de Garantías Constitucionales en una línea de tiempo estructurada han permitido dar cuenta de un escalamiento del conflicto de resultado de inadecuadas acciones por parte del Gobierno Nacional y de sus agentes a cargo de las políticas de gobierno, mantenimiento del orden interno, defensa e inteligencia estratégica. Estas intervenciones violatorias a los derechos humanos incluyeron la toma del Parque del Arbolito y el allanamiento y requisiciones a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugares históricos de la lucha social para el movimiento indígena, sectores organizados y sociedad civil. La criminalización, aprehensión ilegal, desaparición por varias horas y judicialización del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y que conforme la audiencia realizada el 26 de septiembre del año en curso determinó además la violación del debido proceso en la garantía de cumplimiento de las normas y derechos de las partes, precisando que la vía empleada, la de un procedimiento directo, era incorrecta. Actos de discriminación contra las y los manifestantes que posicionaron narrativas de odio, aupadas por el propio presidente de la República y los ministros de Estado. No podemos olvidar las manifestaciones de algunos ministros de Estado que calificaron como vándalos, salvajes y vagos a quienes salían a protestar o salieron a protestar entre el 13 y 30 de junio del 2022. La estigmatización de la Guardia Indígena por parte del Gobierno Nacional, desconociendo su carácter histórico y distintivo. El uso de herramientas disuasivas como el gas lacrimógeno en presencia de niños, niñas y adolescentes, y el ataque a centros de paz y acogida humanitaria con graves e irreparables afectaciones a la salud y psiquis de los grupos de atención prioritaria. La negativa del señor presidente de la República a participar en las mesas de diálogo y un divorcio reiterado entre las actuaciones de sus ministerios. Mientras el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguraba la apertura al diálogo, el entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, disponía el uso de armamento con perdigones y otras municiones de uso múltiple, y el director del Centro de Inteligencia Estratégica anunciaba en medios de comunicación a nivel nacional que la lucha social era armónica con teorías desestabilizadoras propios de gobiernos de ultraderecha. La presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en zonas donde nunca se declaró el estado de excepción, ni tampoco estaban haciendo lo que les correspondía conforme a la Constitución y la ley de control de armas y otras actividades inherentes a las Fuerzas Armadas. La violación a varios recintos universitarios, por citar unos cuantos ejemplos. Frente a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterativa en sostener que el derecho de manifestación o reunión constituye un medio idóneo y legítimo de la ciudadanía para poder expresar sus ideas, protestas o reivindicaciones. Es una forma de ejercicio del derecho a la libre expresión y a la libre asociación, un medio para la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales, una forma de participación ciudadana y un mecanismo democrático de disentimiento de la actuación pública. Frente a ella, el Estado adopta una posición de garante antes de la protesta, durante la protesta y con posterioridad a su desarrollo, debiendo a través de sus unidades de aseguramiento del orden y protección interna asegurar un marco de respeto, protección y facilitación y garantía. Los hechos recopilados al interior de la comisión muestran que en el marco de las manifestaciones de junio del 2022, el Gobierno Nacional
violó el denominado derecho a la protesta social y participación, sometiendo a la población a un constante y progresivo estado de miedo, llevando a cabo una serie de eventos humillantes y degradantes contra los manifestantes, e incurriendo en acciones de descontrol y uso excesivo de la fuerza imputables a servidores militares y policiales, además de claros indicios de crímenes de lesa humanidad. Los datos recopilados permitieron recabar y verificar, si puede pasar de lámina por favor, 331 heridos, el 80% por parte de la Policía Nacional, el 14% por parte de las Fuerzas Armadas y el 6% por otros agentes. 155 detenciones ilegales y arbitrarias, 18 casos de agresiones a la prensa y otros medios de comunicación comunitarios, entre otros. 8 decesos, 7 personas fallecieron durante los 18 días del paro y una persona en los primeros días de agosto. La causa de la muerte de la última persona fue por acciones de la represión directa, el uso de bombas lacrimógenas y perdigones. Como se ha venido advirtiendo, el gobierno nacional buscó posicionar una narrativa de estigmatización de la protesta social, asociada a categorías desestabilizadoras, delincuenciales y terroristas. Tanto es así que se dividió la sociedad entre quienes supuestamente no apoyaban a la movilización y la gente que salía a protestar, y quienes supuestamente no apoyaban a la movilización salieron a disparar y atropellar a los manifestantes. Y frente a ello, la Policía Nacional tampoco hizo nada. Si puede pasar la lámina 8, por favor. Con estas consideraciones y tras el levantamiento de información realizado, este informe recomienda como medidas de satisfacción y no repetición lo siguiente: requerir a los ministerios del Interior y de Defensa iniciar los procesos disciplinarios y de investigación en vía administrativa contra los servidores policiales y militares que ejecutaron acciones que vulneraron los derechos humanos de la población civil durante los días de movilización, 13 al 30 de junio. Fortalecer los procesos de capacitación integral continua a todos los servidores policiales y militares en todos sus niveles y jerarquías en materia de derechos humanos y derechos constitucionales. Conminar a la Fiscalía General del Estado el inicio de las investigaciones penales necesarias de deceso de las y los ciudadanos que perdieron la vida durante el paro nacional, así como determinar los grados de responsabilidad de los funcionarios respectivos, entre otros. Así también investigar aquellas acciones que constituyan posibles crímenes de lesa humanidad. Junto a ello, y como una medida clara para que el país cuente con la seguridad de que ningún gobierno en lo futuro y ningún agente quedará impune por las acciones violatorias a la Constitución que haya dispuesto y ordenado, se recomienda a este Pleno lo siguiente: el inicio de un enjuiciamiento político al ministro de Defensa, Luis Lara, ya que de la información levantada e identificada ha permitido concluirse que durante las movilizaciones y paro nacional, las Fuerzas Armadas intervinieron en zonas y territorios que no fueron declarados en estado de excepción y que sus intervenciones no formaron parte de un control de armas u otra actividad relacionada a sus competencias. Por el contrario, estas acciones constituyeron una violación clara e inequívoca a los estándares interamericanos de protección de derechos humanos y la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. También, considerando el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, la violación a los recintos y predios universitarios y presumiblemente los crímenes de lesa humanidad
que desencadenaron en muertes, lesiones graves y violencia física generalizada contra la población civil, se recomienda el enjuiciamiento político del hoy exministro del Interior, Patricio Carrillo. Finalmente, considerando que el Estado habría violado el principio de legalidad, legitimidad y la presunción del carácter pacífico de toda reunión o manifestación, resultado de las inadecuadas acciones de inteligencia, monitoreo y difusión de la información reservada, se recomienda además el inicio del enjuiciamiento político del titular del Centro de Inteligencia Estratégica, Coronel Fausto Cobo. Colegas legisladores, este informe se lo ha realizado de la forma más transparente posible. A la Comisión de Garantías Constitucionales comparecieron todos los actores que estuvieron involucrados en la movilización y paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022, ministros de Estado, personas de la sociedad civil, organizaciones o representantes de las organizaciones de los derechos humanos, y todos y cada uno de los que comparecieron nos dieron la certeza de lo que hemos relatado en este pleno de la Asamblea Nacional es verdad. Quiero también, señora presidenta y colegas, dejarles en esta intervención, no solo con mis palabras, no solo con lo que dice Mario Ruiz, ni la Comisión de Garantías Constitucionales que aprobó este pleno en unanimidad, sino con un video que demuestran cada uno de los hechos ocurridos en el paro nacional y que es efectivamente los hechos los que demuestran más que 1000 palabras. Muchísimas gracias, señora presidenta. Quiero terminar, señora presidenta, también solicitando o mocionando que se acoja el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales para que este pleno en su mayoría apruebe este informe y se recomiende lo aquí solicitado. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias.